Bueno, y como les contábamos al principio, vamos a hablar de la cuestión del campo, ¿no? Estas medidas, contramedida, mitad de medida, vuelta atrás. El diálogo que hay, ¿no?, entre el Ministerio de Agricultura parece ser diferente del que tienen con el Consejo Agroindustrial Argentino, del que logran con la mesa de enlace. Bueno, de todo esto vamos a hablar y del impacto que ha tenido, que va a tener esto en adelante, porque ya estamos en comunicación con nuestro compañero Gonzalo Dalbianco para entender un poco mejor todo esto. Gonza, buen día, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, así es, idas y vueltas que hemos tenido en las últimas horas, que hemos vivido desde fines de diciembre hasta aquí, mucha ida y vuelta en el gobierno, ¿no? No solamente en materia del Ministerio de Agricultura, sino también escuchábamos a Carla Bisotti arrancar el lunes con un discurso, el martes cambiarlo, ir en otro sentido. Bueno, hay mucha ida y vuelta que si uno empieza a revisar al gobierno de Alberto Fernández, se da con, bueno, con cierta frecuencia, por allí Totalmente. un punto para tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, uno a veces o escucha por ahí analistas políticos más cercanos qué costo político, ¿no?, pueden tener estos dichos de algunas personas de algunos gabinetes, y después sale el propio presidente a aclarar lo que debería haber dicho, ¿no? Bueno, y ahora también se habla de algún costo político que podría tener Luis Basterra después de esto. Bueno, así es. Hay algunos integrantes de los que estuvieron ayer en la mesa de negociación con el gobierno, que estuvieron con Basterra justamente, que se quedaron con la sensación de que no estaban muy conformes en Casa Rosada con el desarrollo de este tema, de famoso tema del cierre de las exportaciones de maíz, ¿no? Con Ajá. esta decisión del Ministerio de Agricultura de haber cerrado y generado este conflicto, especialmente cuando se enteraron de que no había mucho argumento objetivo para llevar adelante esta medida. Si estuviésemos en un escenario de escasez de maíz, en donde los granos no alcanzan y hay que abastecer al mercado interno y hay que seguir dándole de comer a los pollos, a las vacas, a los cerdos, hay que seguir alimentando la industria del etanol y tenemos una cantidad limitada de maíz y vemos que se nos está yendo por exportación, bueno, podríamos estar en un escenario atendible para tomar medidas de cierre de exportaciones para garantizar cierto abastecimiento interno. Pero la verdad es que el argumento primero que dio el Ministerio de Agricultura para tomar esta medida era que había escasez de existencias, ¿no?, en el mercado interno de maíz y que era necesario avanzar en este sentido de cerrar exportaciones durante enero y febrero hasta que a partir del 1 de marzo se sabe, empieza a ingresar la nueva cosecha de maíz y entonces, decía el gobierno, esa fecha iba a ser una bisagra para volver a reabrir las exportaciones. Claro. ¿Qué pasó? Cuando tomó el gobierno la decisión de cerrar exportaciones, empezaron todos a mirar qué pasaba con la existencia puertas adentro del país, cuánto maíz había. Claro. Y se dieron con que había maíz suficiente como para alimentar el mercado interno, aquellos que utilizan el maíz como materia prima, pero a su vez seguir exportando, que para los 60 días que quedaban, enero y febrero sumemos, la verdad es que había maíz de sobra. Ajá. Y empezaron a estudiar este tema y la verdad es que se encontraron con el dato objetivo de que había, incluso días después, lo terminó publicando el propio Ministerio de Agricultura, que tiene, por supuesto, su página de estadísticas, y allí reveló que al 31 de diciembre había 9.965.000 toneladas de maíz. Para que tengamos una idea, ¿cuánto es esto? Bueno, para cruzar los próximos 60 días, el país necesitaba 1,5 millones de toneladas para su mercado interno, para pollo, para generar carne de pollo, de vaca, de Bien. cerdo, para el etanol. Para todo eso necesitaba 1,5 millones. Había casi 10. 10. Estaban comprometidas 1,5 millones de toneladas más para distintos destinos. Por lo tanto, quedaban 7 millones de toneladas de maíz para 60 días, una Claro. cantidad enormemente suficiente que el propio Ministerio de Agricultura terminó revelando en su informe estadístico. Y ahí se desmoronó el principal argumento que utilizó para tomar esta medida que generó tanto conflicto con las entidades, Claro, ¿no? parece como que toman la decisión o anuncian una medida y después se interiorizan a ver cómo es la realidad. Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, a esta hora y con los resultados puestos y la estadística, no se Claro. entiende
cuál fue el argumento, si se trató de un error o en realidad había otro tipo de argumento que el gobierno no lo está revelando. El que reveló es este y explicó la medida con la escasez de maíz. Después el propio ministerio se encargó de decir que había maíz suficiente como para transitar este tiempo sin mayores dificultades y que esta medida no tuvo ningún sentido desde ese punto de vista. Claro. Ahora, si el gobierno estaba buscando otra cosa, bueno, habrá que esperar, eso se conocerá con el correr de los días, veremos. Claro. El argumento que utilizó, evidentemente, era o erróneo o falso, según se lo quiera tomar, ¿no? ¿Dialoga mejor con el Consejo Agroindustrial que con la mesa de enlace, Basterra? Aunque la mesa de enlace Sí, está dentro del, o algunas entidades están dentro del Consejo. Bueno, el Consejo no es la primera vez que este Consejo Agroindustrial, recordemos que se conformó el año pasado y que nuclea a 60 entidades que de alguna manera pertenecen a algún eslabón de las cadenas del agro, desde los productores hasta los grandes grupos exportadores, pasando por industrias y demás. Se conformó con la idea de empezar a proponer políticas a favor de la producción, del crecimiento de las exportaciones, del desarrollo de las economías regionales, de la generación de empleo. Así se lo presentó este Consejo Agroindustrial, que es netamente privado y que reúne a todos estos sectores de las cadenas del agro. Y empezó a tener un diálogo con el gobierno. Un poder de lobby importante, bastante aceitado, representantes que se caracterizan justamente por tener esa condición, y de alguna manera empezó a generar cierto recelo con las entidades que están integrando la mesa de enlace, que hasta aquí tenían el protagonismo y la representación casi indiscutida del sector agropecuario. En ese sentido empezó a generar también ciertas rispideces, puertas adentro de las cadenas del agro, ¿no? Entre el Consejo y sus representantes y la mesa de enlace. De hecho, el gobierno empezó a alimentar más el diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino que con la mesa de enlace, que tiene hoy por hoy un diálogo cortado. Recién hablabas vos y repasabas las últimas declaraciones de Luis Basterra, el ministro de Agricultura, machacando de que la mesa de enlace no tenía intenciones de dialogar. Bueno, ese diálogo está cortado y lo cierto es que está más cómodo, parece, el gobierno juntándose con los grandes grupos exportadores y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino que con la mesa de enlace que nuclea las representaciones gremiales de los productores. Esa es la sensación, por lo menos allí. La mesa de enlace y las entidades del agro hoy tienen como dos líneas de tensión. Una con el gobierno y otra puertas adentro de la cadena, en particular con los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. Seguramente allí hay muchas charlas pendientes, ¿no? Puertas adentro de las cadenas del agro. Claro. Bueno, hoy sigue la medida que había dispuesto 3 de las 4 entidades. Sí, hoy continúa el paro. Anoche lo que nos contaban y esta mañana dirigentes agropecuarios de la mesa de enlace era que esperaban ver la letra chica de esto que se anunció ayer, que es eliminar cualquier restricción a las exportaciones de maíz. Volvió la situación del maíz a lo que era hasta mediados de diciembre, por poner una fecha. Bien. Se liberó absolutamente todo, en principio, pero se dijo en ese acuerdo, supuesto acuerdo que se firmó entre el Ministerio de Agricultura, o se acordó, no se sabe si se firmó algo, pero sí hay un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y estos representantes de la cadena del maíz, se dijo, que están dentro del Consejo Agroindustrial, y se dijo que se va a formar allí, que se va a trabajar para tratar de desacoplar precios externos con precios internos, que se va a tratar de trabajar en un mecanismo para garantizar el abastecimiento puertas adentro del país. Se insiste con este dato cuando en realidad no hay ningún problema, ¿no? Claro. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Bueno, y va a seguir trabajándose, se dijo, en ese sentido. Veremos qué pasa para adelante, pero en la mesa de enlace lo que quieren es la letra chica de esto que se anunció ayer. Bien, bien. Después de los momentos que se vivieron y de la tensión que pasó y el paro que está transitándose hoy, el último día hoy, bueno, lo que quieren es ver cómo avanza eso, qué detalles hay. Se habla de conformar un fideicomiso. Bueno, el gobierno dio algunos títulos ayer y quieren saber cómo va a ser operativamente todo eso
para resolver la relación que va a haber entre los productores y el gobierno nacional de aquí para adelante. Bueno, bárbaro. Bueno, el otro tema es el precio de la soja en los mercados internacionales, con un salto que viene siendo sostenido, viene alcista ahí. ¿Qué evaluación haces al respecto? Bueno, mirá cómo tiene que ver la relación de esto con lo anterior. Claro. En realidad el gobierno dice estar muy preocupado por la escalada de precios internacionales de los commodities. ¿Se acuerdan que el presidente la semana pasada dijo, ¿cómo puede ser que aquí me cobren, no sé si dijo un bife, pero sí un trozo de carne, lo mismo que en Alemania? Sí. Cosa que tampoco es cierto. Sí, sí. Bueno, y habrá que revisar ahí quién alimenta informativamente al presidente en algunos temas, porque uno supone que le hacen decir algunas inexactitudes, como Claro. esa, por ejemplo. En Europa el precio de la carne es igual que acá. Es cierto que la carne subió mucho en el último tiempo. También es cierto de que aquí hay un problema de ingresos de la población, ¿no? Claro. No solamente hay un problema de precio, hay un problema, aquí hay un desacople, y allí sí hay un desacople, entre los ingresos de la gente y el valor de las cosas. Claro. Y esto está generando, naturalmente, lo que estamos viendo en el plano social, que es un empobrecimiento acelerado de la población en la Argentina. Bueno, esto tiene que ver con esta situación de una inflación muy fuerte del país durante mucho tiempo e ingresos de la gente que corre por detrás de la inflación. Claro. Con el transcurrir del tiempo, este escenario lleva a un empobrecimiento, que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pero dejando al margen eso, lo cierto es que en el mundo los commodities están subiendo y hay allí por lo menos 3 o 4 factores que están incidiendo fuerte. Uno es lo climático. Claro. ¿Qué está pasando? Bueno, en los Estados Unidos las expectativas de cosecha de los granos se está recortando. Se pensaba que iba a haber una mejor cosecha de la que finalmente hay. Eso por un lado. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario futuro de menor oferta. Claro. Y cuando hay menor oferta de algo en un mercado libre y la demanda no cede o incluso crece, como está ocurriendo ahora, porque hay una fuerte demanda de China, es decir, tenemos un escenario futuro de menor oferta de granos por problemas de clima en Estados Unidos, pero también, atención, en Sudamérica y en particular en Brasil, otro gran productor de granos. Bueno, lo que están anticipando es un escenario de menor oferta a futuro. Y una presión de la demanda que no cede y que incluso crece de la mano de China, bueno, lo cual recalienta naturalmente los precios. Y esto es lo que empujó ayer, porque hubo un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que transparentó este escenario futuro. Claro. Es decir, la menor oferta y una presión de demanda constante hacia adelante. Después, bueno, mucha liquidez en el mundo, ¿sí? Y lo climático, esto que mencionábamos recién, también como factor central. Por lo tanto, todo esto, oferta para abajo, demanda para arriba, clima que complica, mucha liquidez en el mundo, bueno, está llevando a los commodities a tomar un valor realmente muy significativo que los especialistas hablan de que se va a mantener. Esto no es que existió un pico, sino que estamos viendo una carrera de precios a nivel mundial que se está sosteniendo y que, recordemos, hace un año atrás la soja costaba $320, $330, y hoy estamos hablando de 522,50, que fue el cierre de ayer en Chicago, ¿no? Claro. La verdad, un precio realmente impresionante que hace recordar a muchos al escenario de la 125. ¿Se acuerdan ustedes? Allá por 2008, 2009, sí. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, soja entre 550 y $600 e ingresos para la Argentina realmente muy significativos. Esto debería ser una muy buena noticia para el país porque está subiendo el precio de lo que nosotros vendemos. Claro. Bueno, sin embargo, hay por allí algún ruido por lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? Cómo se traslada esa suba de los precios de los commodities puertas adentro en el mercado interno. Claro, claro, un mercado, bueno, regulado, ¿no? O con la intención de regular. Y también entre los argumentos del gobierno, bueno, hablaban justamente de esto, de que se pueda separar ese precio internacional del precio de lo que comemos, de lo que compramos en el mercado interno. ¿Hay alguna posibilidad de esto? Bueno, de hecho, ya están desacoplados los precios, ¿no? Claro. Cuando uno escucha a Basterra de la necesidad de desacople entre lo externo, ¿cuál es el principal instrumento que tiene hoy el gobierno en plena ejecución para desacoplar precios? Los derechos de exportación, las famosas retenciones.
Es decir, hoy ningún productor hoy en la Argentina cobra $522,50 la tonelada de soja. Claro, Nadie. nadie. A todos les retienen un tercio de eso. Ujú. El maíz, nadie cobra $203 y pico, como cerró ayer la tonelada de maíz, sino que cobran eso más pero con un descuento del 12% que es retenciones al maíz. Claro. Y a su vez, querés dar un paso más. No solamente tiene retenciones el gobierno para desacoplar precios, sino que además les paga ese precio, pero partiendo del cálculo utilizando dólar oficial, dólar Claro. banco Nación. oficial, digamos, sin impuestos, sin nada. Es decir, estamos hablando de un dólar de 80 y pico de pesos, de 90 pesos. Claro. Bueno, a ese le hacen las quitas de las retenciones, por lo tanto, hoy está cobrando mucho menos un productor en la Argentina de lo que percibiría si no hubiera ninguno de estos mecanismos. Es decir, si hubiera un dólar libre y si por el otro lado no hubiera retenciones. Eso sería un precio pleno. Pero existen estos dos elementos por los cuales existe un claro desacople entre lo que es el precio internacional de los commodities y lo que representa para un productor que lo vende aquí puertas adentro en la Argentina, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho este contacto, esta información tan clara de un panorama tan complejo, ¿no? Con idas y vueltas, vamos a ver cómo continúa y bueno, estamos al habla en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Adiós.